Muchas gracias, doctora Adel. Primero, confirmar que se me está escuchando bien y que se ve correctamente la presentación en pantalla. Perfecto, Excelente, confirmado. me alegro. A ver, bueno, tengo que evidentemente agradecer la invitación. Esto para mí realmente es un honor. Yo siento que estoy en deuda con el CEDIA, estoy en deuda con el doctor Adel y con la Universidad del Zulia porque pues, eh, ha sido el inicio y mi motivación para muchísimas cosas. Quisiera comentar un par de cosas antes de empezar. Primero que, bueno, ya yo no sé si soy maracucho, español o yo no sé qué soy. Entonces, si me escuchan una palabra rara, por favor, perdónenmela. Que, bueno, a lo mejor hay gente de España y gente de Venezuela. Lo importante es que se me entienda. Lo otro que también quiero decir es que de vez en cuando diré una burrada, que la digo también a propósito, porque creo que le da énfasis y además la ginecología permite cositas así. Entonces eso a lo mejor va a dar algún énfasis para alguna cosa y que se me permite. La primera burrada que quiero decir es que el título con el cual se ha hecho un poquito de publicidad de la presentación no es exactamente lo que yo tenía pensado, es decir, mi intención es dar una breve clase de anatomía, o intentaré que sea breve, muy superficial, pero sobre todo con un enfoque clínico, quirúrgico, que creo que siempre ha sido el espíritu del CEDIA, o al menos yo lo recuerdo así. Y por allí habrán algunos conectados pensando que yo voy a dar algunos secretos de la reproducción de los órganos genitales de las mujeres, así que aquellos amigos hombres que se habrán conectado para saber del punto G pueden irse desconectando porque esto va a ser no tan divertido. Bueno, empiezo con la clase o con la charla. Eh, este es un cuadro que a mí siempre me ha gustado mucho y para el que no lo conoce es el Guernica de Picasso, está en Madrid. Es un cuadro gigantesco, mide casi 8 metros de largo, que pues cuando uno lo ve de entrada esto embeleza y sobrecoge y bueno, pero es un cuadro complejo en donde hay muchos detalles eh, que de entrada, bueno, puede parecer eso, un poco difícil de apreciar. Pues así siempre he pensado yo en la anatomía, ¿no? Y siempre he pensado que tenemos que tener una visión muy general de ella, en donde nos hagamos una idea de en dónde estamos. Después de eso tenemos que adentrarnos a ella poco a poco, ir descubriéndola por partes, para que una vez que nos podamos nuevamente alejar, pues tener una visión completamente distinta a lo que teníamos inicialmente. Y yo quisiera pensar, o mi intención, o el motivo de la charla, quisiera que al final de la misma, pues la gente vea la región pélvica, pues a lo mejor de otra manera, o con otra visión. Bueno, ya entrando directamente en tema, voy a decir cosas un poquito obvias. Eh, la región pélvica es el final del tronco, es pues la porción más caudal del tronco, donde reposan y donde mantiene la presión de todo el tronco, y además de eso sirve de bisagra y de conexión con los miembros inferiores, ¿vale? A través de esas articulaciones con los fémur y permite a través de ciertas zonas el paso de muchos elementos hacia la zona de los miembros inferiores. Y por lo tanto tiene una forma como de un cono truncado, ¿no? De una pirámide truncada invertida, en donde la base superior es la más amplia y disminuye hacia una base inferior. Hay una serie de ligamentos, pues la parte ósea que la habéis visto, elementos nerviosos, linfáticos y vasculares, que ya adelanto que en líneas generales, estos últimos que he dicho, sobre todo se dirigirán de la zona posterior a la zona más anterior y caudal de la zona pélvica. Y también, por supuesto, probablemente lo que más domine todo, que es los órganos o las vísceras intraabdominales, el final del tubo digestivo y el sistema urinario, y por supuesto los órganos reproductores. Que probablemente, y de cara al ginecólogo, por supuesto, es, digamos que todo el foco, ¿no? Y es la zona más central y a la que nos vamos en esta charla también a ampliar más. Asimismo,
Hablaremos un poquito de la parte muscular, por eso la he puesto allí muy breve. Habitualmente o probablemente tengamos en unas semanas otra charla con la doctora Soto para adentrarnos un poco más en la zona más del periné. Pero bueno, hoy no quiero dejar pasar, también mencionaré un poco por encima algo al respecto. Bueno, como decía previamente, o como quise ilustrar con esa pintura del Guernica, pues quisiera dar con esta lámina que realmente, aunque está dirigida a la vascularización, me parece que da como una visión general de la anatomía de la pelvis. Y quisiera que observáramos ciertas cosas aquí. Pues esto es un corte coronal en donde pues hemos retirado toda la pared abdominal anterior y pues estamos adentrándonos o viendo lo que serían los órganos pélvicos. Hay un recubrimiento peritoneal en la parte derecha de la figura. Y pues aquí vemos cómo pues la pelvis ósea y se logran identificar pues cresta ilíaca y toda la zona del ilio, pues digamos que dominan sobre todo lateralmente la imagen. Asimismo, pues vemos la parte muscular en la zona posterior, el psoas ilíaco, su componente ilíaco y el músculo psoas, que para nosotros sobre todo nos va a servir como una especie de arropa a los vasos ilíacos externos, que es lo otro que también se ve claramente dominando la zona. Estoy yendo probablemente de la parte más lateral a la parte más central de la imagen. A nivel superior, aunque lo tenemos aquí cortado, pero digamos que nos miran como los dioses desde arriba, los grandes vasos, la aorta y la vena cava, pues, que finalizan justo antes de entrar en la pelvis y se bifurcan en esa zona. Y pues por supuesto, digamos que lo que llama la atención al ojo, el punto de mira de esta imagen, es la parte más central, la zona de los órganos, sobre todo los órganos genitales reproductores internos, útero, trompas, ovarios, y por detrás de él, un poco asomándose, tenemos al recto, y por delante también, apenas asomándose por encima de la sínfisis púbica, tenemos a la vejiga urinaria. Esta imagen incluso nos permite distinguir hasta el ligamento inguinal y la zona del conducto inguinal, aquí el redondo, haciendo la entrada, ese cambio para dirigirse hacia el conducto inguinal. Esto comentaremos todo un poco más adelante. Siguiendo con una visión bastante general, voy a intentar disminuir esto un poco para... Un segundo, por favor. Para intentar yo percibir esta parte de la imagen. Muy bien. Aquí tenemos un corte sagital en el lado derecho, medio sagital, y aquí que puede que me guste un poco más, un corte parasagital, más dirigido hacia la parte derecha, y por lo tanto podemos ver los órganos y toda la zona más izquierda de la pelvis. ¿Y por qué me interesa esta imagen? Porque aquí podemos ver con claridad los tres grandes protagonistas, repito, de la zona pélvica. Pues a nivel central, y el que domina la imagen, o que domina mucho más la zona, que es el útero, y su continuación con la vagina en sentido caudal. A nivel anterior, por supuesto, la vejiga urinaria, vemos incluso la llegada de los uréteres, hay que imaginarse el uréter izquierdo del otro lado que no lo estamos viendo en esta imagen, y por supuesto a nivel posterior el recto. Y también quiero que visualicemos la zona de reflexión de peritoneo a nivel parasagital de todos estos órganos, ¿vale? Y lo otro que esta imagen también nos da bastante bien es el primer plano muscular o el más craneal que podemos encontrar en ese diafragma pélvico, ¿vale? Asimismo vemos en esta porción final el ano, con el esfínter externo del ano, y pues se ven los cortes de la zona ilíaca, que hablaremos también de ello un poquito más adelante, de los huesos de la pelvis. Aquí a nivel parasagital me interesa mucho esa relación tan estrecha que se puede ver entre estos tres órganos. Vemos como el útero en la mayoría de los casos tiene una orientación hacia adelante en anteversión. Además de eso puede también tener una cierta flexión sobre sí mismo, entonces hablaremos de una anteversoflexión. Por lo tanto reposa sobre la vejiga. Esto además, otra cosa que es una obviedad, es que la vejiga es un órgano que cambia de dimensiones continuamente en el organismo dependiendo de la frecuencia de la micción.
Entonces, pues esta vejiga, al aumentar su tamaño por ausencia de micción durante un tiempo, pues rechaza el útero hacia atrás y se convierte en un órgano mucho más intraabdominal de lo que habitualmente vemos a nivel quirúrgico, porque casi siempre cuando hacemos cirugías, pues nuestra vejiga está cateterizada con una sonda Foley y desaparecen en el retroperitoneo, ¿vale? Y, por supuesto, la parte más declive de todo el abdomen a nivel de cavidad abdominal, que es el fondo de saco de Douglas, ¿vale? Toda esa reflexión en la porción posterior para continuarse con la parte alta del recto. Como pueden ver, el recto, probablemente la mayor parte de él es realmente retroperitoneal, está por debajo de esa reflexión, y la parte superior enseguida ya viene la unión recto-sigma, bueno, pues como decía, esa zona, ese declive que se conoce como fondo de saco de Douglas, en donde nos va a servir mucho también de referencia, sobre todo para acúmulo de ciertas cosas, habitualmente líquidos, sangre, ascitis, etcétera, que podemos visualizar e identificar en esta zona. La parte de la reflexión vesicuterina, que no la puedo dejar de mencionar, habitualmente en España se conoce la llamamos comúnmente como la plica vesicuterina, ese receso, pues sería lo que está a nivel anterior, ¿vale? Y lo otro que también quiero que se visualice es la vagina, cómo tiene una tendencia a ir no tanto a nivel craneal, por supuesto, desde abajo hacia arriba va subiendo en sentido caudal a craneal, pero también de anterior a posterior. Entonces la vagina se va acercando al recto conforme va subiendo. Pues podemos, por supuesto, ver la uretra. La uretra también en las mujeres tiene otra obviedad que seguro todos conocemos, y es es muy corta, su longitud es de unos 4 centímetros, apenas es muy corta, y eso hace que también, otra cosa que es relativamente común y famosa, la tendencia que tienen las mujeres a tener infecciones de orina, y en líneas generales problemas de urinario puede ser un poco más frecuente que en el hombre, debido a esto, pues en parte, en conjunto con otros motivos. Y otra de las cosas por las cuales me gusta mucho esta diapositiva es por esto. O yo de Carla Case pensaba de qué manera puedo hacer esto un poco práctico, y yo visualizo los órganos pélvicos o pienso en ellos con esas tres estructuras fundamentales como una especie de barco, en donde tenemos como tres mástiles, el mástil central. No sé mucho de navegación, así que no sé exactamente los nombres, me lo van a disculpar, pero el mástil más central y más dominante, donde estaría la vela más grande, sería pues el útero y sus órganos anexos a ellos, laterales. Hay un mástil un poco más pequeño que guía al barco o está en la proa del barco, que sería la vejiga, y a nivel posterior tendríamos pues ese último mástil en la popa sumo, en la parte posterior del barco, que sería el recto. Y también a mí lo del barco me interesa mucho con esta lámina en la que digamos que podemos entender la profundidad o el grosor que tiene pues ese espacio o esa división entre el abdomen y la piel del periné. En otras palabras, puede que muchos tengamos la idea de que el periné pues, es como una especie de tapa, ¿vale? De pues, elemento lineal que está ahí abajo sosteniendo todas las tripas pues, de la piel, por decirlo de manera muy vulgar, por decirlo de alguna manera. Y realmente no es así, realmente hay una serie de capas y de profundidad que es en parte lo que también le permite sujetar esas presiones intraabdominales para pues, evitar hernias y prolapsos que se pueden dar. Y además es que esta imagen del barco, pues sí que la utilizamos para hablar del motivo, la etiología de los problemas de los prolapsos de los órganos pélvicos. Como efectivamente hay una presión, en algunos casos en donde se pueden dañar estos tejidos de sostén, pues el barco cae, ¿vale? Y va bajando. Entonces, para mí efectivamente el barco serían sobre todo esos órganos pélvicos en donde hay una zona que se visualiza muy claramente, que es esa zona superior al peritoneo, y es la que nosotros vemos cuando entramos en el abdomen y hacemos una cirugía y los podemos identificar. Para mí sería todo lo que está por encima de la cubierta, pero no nos olvidemos que continúa el barco por debajo de cubierta, y hay estructuras en esa parte inferior del barco, que sería toda esa porción del recto que hemos dicho. La vejiga prácticamente está debajo del peritoneo, toda la vagina.
Y además de eso, pues hay una serie de estructuras que sirven de sostén inferior, que sería el agua sobre la que flota el barco, ¿vale? Y esto, pues no solamente es el propio peritoneo y esa primera reflexión, sino sobre todo, pues el elevador del ano, que es el primer diafragma muscular que existe en sentido cráneo-caudal, que como ya pueden imaginarse o verlo, es cóncavo, ¿vale? No es recto, sino que es mucho más alto en su porción lateral, es más craneal a nivel lateral, y conforme se dirige hacia la región, hacia la línea media sagital, hacia el centro, pues se va haciendo más inferior, más caudal. Entonces tiene esa forma de embudo, y es esta imagen que vemos acá. Y por lo tanto ya vemos que aquí hay un espacio entre ese peritoneo y esa primera fascia del elevador del ano, ese primer plano muscular, en donde además de eso, esa zona, que digamos que sería lo que está por debajo de la cubierta del barco, es donde vamos a tener la mayoría de estructuras que tenemos que conocer anatómicamente y que nos preocupan o que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las cirugías ginecológicas, porque por allí discurren pues, los grandes elementos vasculares, nerviosos, ganglios linfáticos y aquel órgano que tanto miedo le tenemos los ginecólogos, que es el uréter, ¿no? Porque nos molesta todo el tiempo, ¿no? Por debajo de ese primer plano muscular, tenemos ya un segundo plano muscular en donde hay otro espacio, ya no sería este primer espacio que llamaríamos espacio extraperitoneal o retroperitoneal, sino que esto ya se llama la fosa isquiorrectal. Y aquí ya hay mucho menos cantidad de elementos. Habitualmente cuando hacemos cirugías pélvicas abdominales, estamos hablando pues que estamos desde arriba hacia abajo, nuestro punto más bajo de acción es el elevador del ano, ¿vale? Y pues eso, entre el elevador del ano y la siguiente capa muscular inferior, que sería el músculo transverso profundo del periné, pues ya tenemos otro espacio menos carente de elementos que se llama fosa isquiorrectal. Y ya por debajo de eso, pues ya tenemos otros músculos, a lo mejor no tan extensos en ciertas zonas, que lo veremos en otras láminas más adelante, pero pues que también no sirven como estructura, que ya sí que están muy cercanos a la superficie, a la zona cutánea, a la parte más superficial, si estamos pensándolo desde un extremo caudal del perine, ¿vale? Y cuando decía lo del tema del prolapso de órganos pélvicos, simplemente cuando algunos problemas ocurren con estas fascias y estos planos musculares, desciende el barco, ¿vale? Descienden los órganos pélvicos que sí que se mantienen sujetos por estos amarres que se ven en el diagrama, que realmente a nivel superior son los ligamentos, sobre todo aquellos relacionados con pues, los órganos genitales, reproductores genitales, que también hablaremos más adelante. Pero esos ligamentos realmente, si no están en conjunto con ese sostén inferior, pues van a terminar luxándose, van a terminar dañándose, van a flejar y van a caer los órganos pélvicos. Muy bien, entramos más en materia, voy a tratar de darme un poquito más de prisa. Aquí tenemos la estructura ósea que veíamos previamente y digamos que vamos a ver una visión general de ella. Tenemos dos huesos coxales que están articulados entre sí a nivel posterior a través del sacro y a nivel anterior directamente entre sí a través de la sínfisis púbica. Entonces, a nivel posterior, pues las alas del sacro se articulan con el hueso coxal y a nivel anterior entre sí con las ramas, con la sínfisis púbica. Evidentemente son articulaciones que tienen escasa movilidad y funcionalidad, tienen que además ser bastante estables, ya lo comentaremos más adelante. Aquí podemos tener una visión ya individual de cada uno de esos huesos coxales, que a su vez están divididos en otros tres huesos. ¿Por qué? Están fusionados realmente, pero a nivel embriológico inician como tres estructuras distintas. Entonces sí que las mantenemos o las distinguimos por parte a nivel de adulto. Pues la que más domina es el ilio, con la espina ilíaca anterior, que es probablemente el elemento que más notamos, sobre todo a la exploración abdominal, la cresta ilíaca, y pues a nivel más inferior, más caudal, se une ya con el pubis, el hueso púbico en la parte más anterior,
disculpadme por favor, y el isquion en la parte más posterior. Es importante recalcar la espina asiática y la escotadura asiática mayor, lo mencionaremos más adelante, porque aquí vemos la superficie articular que tiene con el sacro, aquí está la superficie articular con la sínfisis púbica, y también otro elemento que destaca mucho es el foramen obturador, ¿vale? Que se forma de esa unión de la rama inferior del pubis con el isquio. Pues forman ese pequeño arco que también va a tener una cierta importancia. Y lo otro que no puedo dejar de mencionar es el acetábulo, la cara articular para el fémur. ¿Okay? Seguimos más adelante, como decía esto, un hombre claramente, pero la del diapositiva me ha venido bien, porque la referencia de la espina ilíaca anterior para nosotros es muy importante de cara a la cirugía. Es una de las referencias anatómicas más obvias que tenemos, ¿no? Y esa relación con el ombligo nos permite tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Habitualmente la de dónde entrar a valorar la cavidad abdominal, dónde colocar trócares de cara a una laparoscopia. Porque además nos interesa ciertas estructuras anatómicas que pueden estar en la cara anterior del abdomen, y que aprovecho para mencionar que sería sobre todo la arteria epigástrica inferior, una arteria importante, una rama de la ilíaca externa que, si no la tomamos en cuenta, podemos, y además es probablemente el vaso que con más frecuencia a nivel de cirugía laparoscópica pélvica podemos lesionar. Tanto es así que miren, con un trocar accesorio que se ha colocado a 2 centímetros de la espina ilíaca anterior en dirección hacia el ombligo, y miren lo cerca que pasamos de los vasos epigástricos inferiores. En algunos casos estos vasos se lesionan y hay que convertir las cirugías porque pueden ser difíciles de reparar, también se puede hacer por vía laparoscópica, por supuesto, pero que implican sangrados importantes con hematomas de pared muy importantes. Aprovecho para mencionar otro elemento que topográficamente veremos también en el peritoneo anterior, cuando estemos en la cavidad, que es la arteria umbilical obliterada. Y este ligamento umbilical es de una gran referencia para saber o para ubicarnos dentro del abdomen. Vuelvo otra vez al hueso. Y aquí, sobre todo, para ya ir a cuestiones más prácticas, ¿qué nos interesa o qué le interesa a un ginecólogo? Aunque más bien sería un obstetra, es decir, de cara al parto, a la obstetricia. ¿Qué nos interesa de la pelvis? Pues nos interesa que la pelvis de la mujer sea como debe ser, ginecoide, y que no sea una pelvis con características androides. Es decir, que hay una diferencia entre la pelvis femenina y la masculina. La pelvis femenina, como yo creo que claramente se puede distinguir en esta comparativa, es mucho más ancha, es amplia. De allí que famoso las mujeres tienen caderas, ¿no? Probablemente cuando se refiere a eso se refiere más a los huesos ilíacos y a lo anchos que son, que permiten efectivamente un estrecho superior o esa, digamos que primera excavación pélvica que también sea más ancha. También quiero que se fijen en cómo el coxis no se adelanta tanto como en el hombre, es decir, que la excavación sacra es mucho más pronunciada en la mujer, es más profunda. Y lo otro que podemos ver es el arco púbico, ¿vale? El arco púbico tiende a ser más redondeado, más obtuso, el ángulo que forman esas 2 ramas púbicas inferiores. Digamos que siempre hacemos la referencia de que el arco púbico en la mujer es lo que hay entre el índice y el pulgar, mientras que el arco público, voy a intentar verme, que ahora mismo no me estoy viendo, un segundo, por ver si lo puedo poner un poco más grande, perdonadme por favor. Vale, ahora estoy. Efectivamente, el arco de la mujer es mucho más redondeado y obtuso, mientras que el arco púbico en el hombre es mucho más estrecho. Y entonces diríamos que es el espacio entre el dedo índice y el medio, mientras que el arco púbico en la mujer es obtuso y es entre el índice y el pulgar. Voy a seguir mirando un poquito más deprisa. Como decía, hay un estrecho superior, hay un primer círculo pélvico que está dado por el promontorio del sacro, las alas del mismo, y a nivel de ilion sigue todo ese estrecho superior hasta las ramas púbicas, hasta el pubis a nivel anterior. Ese sería el estrecho superior de la pelvis, mientras que el estrecho inferior puede que sea un poco menos circular y sobre todo está dado por la parte inferior de la pelvis, a nivel lateral las espinas ciáticas y el coxis a nivel posterior.
Nosotros esta parte ósea la valoramos a nivel obstétrico porque nos puede dar una orientación o un pronóstico con respecto a un resultado satisfactorio de un parto a nivel de exploración pélvica. Esto se llama una pelvimetría interna, en donde hacemos una serie de exploraciones con un tacto vaginal y en donde determinamos la excavación del sacro. Esto es un elemento muy importante, y que el promontorio del sacro no sea muy dominante, muy anterior. Asimismo, pues cuánto protruyen las espinas ciáticas, esto puede que de menor importancia, y efectivamente ese arco subpúbico que sea pues redondeado y obtuso, de ángulo abierto y no estrecho como lo sería en el hombre. Y además de eso, otra cosa que nos sirve de referencias óseas es también para saber el descenso que tiene la presentación en el caso de un parto. Digamos que a nivel anatómico, esos dos, digamos que el orificio de entrada a la pelvis sería ese estrecho superior, que un corte sagital iría del borde superior del pubis hasta el promontorio, y ese estrecho inferior, que sería la salida ya de la pelvis, cuando ya finaliza, de la parte, del borde inferior del pubis hasta la punta del coxis. Realmente a nosotros sobre todo nos interesa el primero, el estrecho superior, porque a partir de allí tenemos unos planos paralelos al anterior que van cortando ciertas estructuras anatómicas y que nos permiten determinar en qué situación viene la cabeza del bebé saliendo a través de la pelvis. Y en torno a eso tomamos decisiones. En otras palabras, si el niño está por encima de un cierto plano, es que si tenemos que hacer una acción urgente obstétrica, no va a poder ser por vía vaginal. En cambio, si es inferior, pues sí que podemos tomar esa decisión. Menciono estos planos que se llaman planos de Hodge. El primero es el que ya os comenté al principio, que coincide con el estrecho superior de la pelvis, el que les comenté al principio. El segundo va del borde inferior del pubis, paralelo al anterior. El tercero corta la espina ciática y el cuarto corta el coxis. Por encima de un segundo plano, la indicación, en el caso de que tenemos que hacer una extracción fetal inmediata, sería hacer una cesárea, porque por vía vaginal no vamos a poder sacar ese niño. A partir del segundo plano, pues sí que lo podríamos hacer, e incluso también nos sirve para realizar instrumentaciones de parto. Aquí esta ginecóloga, que es una ginecóloga de mucha importancia y experiencia, está realizando una vacuoextracción de un niño ya previamente, ya tactado, sabe que está por debajo de un tercer plano. En este momento se dispone a hacer una episiotomía, de la cual hablaré un poquito más adelante, para poder realizar una extracción fetal en la que sabe que sí que la va a poder realizar. Aquí está protegiendo el periné. En breve vamos a ver cómo protege el periné para evitar que ese corte, esa episiotomía, se prolongue, o que incluso encima de ella hay un desgarro. Desprende la cabeza ha rotado, ahora va a colocar o va a disminuir la presentación hacia abajo. Como se ven, se ha llenado de sangre. A esta ginecóloga le gusta mucho llenarse de sangre, y ahora está haciendo la extracción fetal en este momento. La ginecóloga es mi mujer, por eso me permito hablar de esa manera. Seguimos un poquito más adelante. Aquí ahora vamos a hablar ya de la parte más de los ligamentos, que, como decía previamente, es muy importante esa estabilidad pélvica debido a todos los elementos, sobre todo nerviosos, que van a estar en esta zona sacroilíaca. Entonces, como ven, hay una serie de ligamentos que fijan y que le dan una estabilidad muy clara a la pelvis. Sobre todo quiero que notéis este ligamento que se dirige a la espina ciática, que hemos demostrado antes, aquí desde una vista posterior, y otro ligamento que es el ligamento sacrotuberoso. Este anterior es el sacroespinoso, y este sería el sacrotuberoso, este que estoy señalando actualmente. Y como ven, el sacroespinoso ya produce en esa escotadura ciática mayor, más que una escotadura, ya un foramen, ya un agujero por donde van a salir elementos nerviosos, el nervio ciático siendo el más claro de ellos. También vemos el ligamento inguinal, desde la espina ilíaca anterior hasta el pubis. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer esos ligamentos? Hay procedimientos que podemos realizar
aprovechándonos de la firmeza de esos ligamentos para fijar cosas. En este caso estáis viendo cómo se está dando un punto al ligamento sacroespinoso, y esto lo hacemos sobre todo para fijar órganos pélvicos cuando se han caído. En la mayoría de los casos, la cúpula vaginal después de una histerectomía puede descender y la podemos refijar nuevamente a nivel superior mediante estos puntos a nivel de sacroespinoso. Esto que se llama prolapso de cúpula lo reparamos con esta cirugía que se llama técnica de Richter o cirugía de Richter. Asimismo, y sé que estoy avanzando un poco más, estoy viendo unos elementos nerviosos y elementos musculares. Lo otro que ocurre a la salida de esos elementos nerviosos, el nervio ciático por encima del ligamento sacroespinoso, por debajo del músculo piriforme, y otro nervio que nos interesa, que nos interesa mucho en la ginecología, que es el nervio pudendo. Este nervio tiene como varias zonas en donde puede ser, discúlpenme, afectado, pasa por detrás del ligamento sacroespinoso y ventralmente al ligamento sacrotuberoso. Entonces ahí hay como una pinza ligamentaria, además pasa muy cercano al piriforme, pues ventralmente a él y por debajo, y ya después se dirige en una dirección anterior a través del obturador, en un canal especial que tiene en la fascia del músculo obturador, que es el que vemos en esta zona, también lo mencionaremos brevemente más adelante, que es el canal de Alcott. Simplemente era por aprovechar las láminas anteriores, porque este nervio, al igual que otros nervios que tienen una cierta facilidad para tener problemas periféricos, neuropatías periféricas, por ejemplo, como el trigémino, pues es un nervio que se puede afectar y dar problemas. Y dependiendo de dónde esté, pues podremos identificar la causa y de allí solución. Y esto es otra visión más anterior, ligamento inguinal, también menciona el ligamento de Cooper, que sería posterior a la rama púbica, y a nosotros abdominalmente casi siempre nos sirve ese ligamento como cuando estamos trabajando en retroperitoneo, en la parte anterior, para saber que ese es como nuestro límite ventral, ¿ok? Y el agujero obturador con otra membrana que también está allí, pues por delante del obturador, del músculo obturador, y el canal obturador, que también es importante saber esa localización más lateral y posterior, en donde van ciertos elementos neurovasculares, nervio obturador y arteria. Y esto es importante y nos sirve de referencia porque también hay otros procedimientos en el cual nosotros utilizamos esa membrana. Pues también, bueno, destacar el acetabulum también. ¿Qué procedimientos serían ese? Si conocen, es famoso, como decía también previamente, los problemas urinarios que pueden tener las mujeres, hay uno muy típico que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, con esfuerzos moderados o mínimos, las pacientes pueden orinarse. Y eso viene debido a una debilidad en esas fascias, las que hablaba inicialmente, en ese diafragma pélvico, que hace que la uretra con esos esfuerzos baile, se mueva mucho, y al moverse el esfínter no puede controlar y sale la orina. Entonces yo puedo fijar una malla a cada uno de los lados de la membrana obturatriz, pasando o sirviendo como de sostén, de hamaca a la uretra, ¿vale? Con una incisión suburetral, como es lo que están viendo en la imagen. Y entonces eso fija la uretra y permite que no se mueva. Pero por supuesto, como lo veis también muy bien aquí, yo la tengo que fijar en la parte más cercana a la rama púbica, en la parte más medial de esa membrana, porque si me voy más lateral, aquí incluso se quiere ver, me acerco a tener riesgos de lesión